Bueno, como sabéis, estamos estudiando el Evangelio de Marcos, el más breve de los 4, aunque con Mateo y con Lucas es muy similar, y el de Juan es muy peculiar y diferente, aunque algunos de los acontecimientos los recoge en los 4, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que veremos hoy, curiosamente, es de los pocos incidentes que tanto Mateo como Lucas lo recoge prácticamente igual que Marcos. La misma extensión y con alguna pequeña diferencia, muy pequeña, lo recoge muy completo. Entiendo que es porque el incidente es importante. Así que estamos en Marcos capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 17 al versículo 31 ese incidente que ha dado en titularse El joven rico. Posiblemente se podría titular de otra manera, pero no importa, nos vale porque así sabemos de qué se trata y los que estamos familiarizados con el texto del Evangelio sabemos cómo fue la historia, más o menos. Espero que más, pero de todas formas a lo mejor esta mañana descubrimos algo más que ese más. Espero que sí. Si no, a ver qué pinto yo aquí. Bueno, hay una cuestión que se asoma en este relato, en este incidente, que creo que es importante recordarla. Dios, nuestro Creador, ha puesto en nosotros conciencia de su existencia. Y más todavía, ha puesto en nosotros conciencia del bien y del mal. De tal manera que se genera, por un lado, la convicción de que fallamos y el temor. ¿Qué pasará con Dios? Porque como fallamos, ahora esto se da en todas las sociedades de todo el mundo, incluso aquellas que ni siquiera han oído hablar nunca del cristianismo o de la Biblia o de alguna otra forma, sino que incluso en esas sociedades se genera a partir de esa conciencia la necesidad de alguna manera de estar a bien con Dios. Pues ese es el tema de fondo de nuestro relato de hoy, el relato del joven rico. Yo lo he titulado Respuestas a la gran pregunta. Esa gran pregunta aparece 2 veces en el texto y voy a mencionarla primero porque está literal. En el versículo 17 aparece la primera vez la gran pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y en el versículo 26 aparece de nuevo con estas palabras: ¿quién pues podrá ser salvo? El texto tiene 2 partes muy definidas. Desde el versículo 17 al 22, la entrevista con este conocido como el joven rico, aunque Marcos no menciona que era joven. Y la segunda parte, del 23 a 31, la enseñanza del Señor acerca de la importancia de la gran pregunta. Así que vamos a leer el texto todos juntos y a aproximarnos teniendo esto en cuenta. Aquí se trata de la respuestas a la gran pregunta. Y la gran pregunta es: ¿podré ser salvo? Esa es la gran pregunta. Vamos a leer entonces, teniendo en cuenta que hasta el versículo 22 en la entrevista con este hombre, y a partir del 23 es la enseñanza del Señor acerca del tema. Leemos: al salir él, es decir, de un determinado lugar, al salir él para ir a otro sitio, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes:
no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijas, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Que el Señor bendiga en nosotros e ilumine su palabra. Como veis, la gran pregunta tiene que ver con algo que también está en nuestra conciencia, y es la continuación de nuestra vida después de la muerte física. Todo eso va reunido. Tenemos conciencia de Dios, tenemos conciencia de la necesidad de agradarle y tenemos conciencia de que esto va a tener repercusión después de nuestra vida física, porque tenemos conciencia de que continuamos después. Vamos a repasar nuestro texto porque hay muchas cosas muy interesantes en él. Así que empezamos con la entrevista. Versículo 17. Uno que busca asegurarse la vida eterna. Y dice, uno, es como nos relata aquí, vino uno, según Mateo, en el capítulo 19, versículos 20 y 22, un hombre joven. Y los que profundizan más en el tema del original dicen, bueno, joven hasta los 44 años más o menos. Porque de hecho él dice, todo este guardado es de mi juventud, así que era un joven madurito, vamos. Bueno, aunque ahora dice que puede haber adolescentes hasta de 30 años, pues vete tú a saber. Bueno, pero en todo caso era un hombre joven. Y Lucas añade otro detalle que es interesante. Un principal, dice Lucas en el capítulo 18 y versículo 18. Un principal, es decir, alguien de alto nivel, un príncipe, traducían antes la Reina Valera. Un principal, alguien destacado. No era cualquiera, era un dirigente. Así que situémonos en la escena.
Jesús va a salir, había mucha gente, y de repente llega un hombre seguro que bien portado, porque, como hemos leído, tenía riqueza y además era alguien con un cargo importante, así que no vendría de cualquier manera. Se distinguiría, aparte de que seguro que muchos le conocían, porque al ser un dirigente era conocido. Pero además de eso, su porte, es decir, su manera de vestir y su forma de relacionarse era distinta. Así que se conocía bien. Entonces, situémonos en la escena. El Señor ya parece que ya está como empezando a marchar y de repente llega uno corriendo. No es que llega deprisa, es que llega corriendo. Y tengamos en cuenta ese detalle, no era uno de la aldea o alguien de poca cultura o alguien, en fin, que le daba igual como lo viesen, sino alguien que también le gustaba ser visto según su nivel social. Llega corriendo y se arrodilla, dice el relato, corriendo e hincando la rodilla delante de él. Esto quiere decir que este hombre tenía mucho interés y mucho deseo muy grande de resolver su pregunta, porque su entrada allí en medio del grupo fue espectacular. Alguien notable que llega corriendo, como perdiendo los papeles, llega corriendo y se arrodilla delante del Señor. Seguro que despertó el interés de todos y quizá por estas circunstancias reunidas, los tres evangelistas que tratan el tema lo recuerdan. Dice, ¿os acordáis? Cada uno lo cuenta de una manera, pero muy poquísimas diferencias hay. Tuvo que causar un gran impacto en todos. Y pregunta, maestro bueno, empieza maestro bueno. Y por lo que leemos a continuación y por las características de lo que se relata, no lo dijo así en plan, maestro bueno, o sea, como hacían pues habitualmente los que querían pillar a Jesús en alguna manera de que dijese lo que ellos querían, que era quedar mal delante de la gente. No era ese el caso. El relato, todo él es un relato muy entrañable si nos paramos un poquito en lo que va diciendo. Este maestro bueno no es como diciendo, anda, tú que eres tan bueno. No, es sincero, es con respeto y con admiración. Aquel hombre iba sinceramente a ver si resolvía su gran cuestión, su gran pregunta. Y hace la gran pregunta. En el mismo versículo 17. Como veis, el relato está muy apretadito. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Has sentido esa inquietud evidente que sentía este hombre? En tu intimidad, dentro de ti, ¿has sentido alguna vez, ¿podré conseguir la vida eterna? Fijémonos que él dice, ¿qué haré? No dice, ¿cómo puedo tener la vida eterna? ¿O cómo puedo cómo puedo recibir la vida eterna? No, él dice, ¿qué haré? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que sacrificarme? ¿Tengo que pagar dinero? ¿Qué puedo hacer? En otras palabras, usando la manera en que usan la pregunta después más tarde los discípulos, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Si no has vivido esta experiencia, seguro que te lo has preguntado más de una vez. Es la pregunta más importante que te puedes hacer a lo largo de tu vida. Así que esto tenemos aquí en nuestro relato. La gran pregunta. Había inquietud en el corazón de este dirigente. Ya dije antes que alguien importante que los demás conocen, o que aunque solo sea por su aspecto se conoce, no se comporta así sin una razón poderosa.
¿Tengo que hacer algo para merecer la vida eterna? En realidad esto ha corrido a lo largo de los siglos. ¿Tengo que hacer algo? Y ya sabéis que una de las respuestas habituales cuando se trata este tema son los que dicen, bueno, yo en realidad yo no hago mal a nadie, yo me porto bien y creo que Dios me lo va a tener en cuenta. Es el espíritu con el que este hombre pregunta, que no era un cualquiera porque era un hombre fiel a las Escrituras. Seguimos leyendo. La primera parte de la respuesta del Señor. En otro evangelio dice, haz esto algo parecido, dice, cumple los mandamientos, dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Os habéis fijado que los mandamientos familiares están al principio y al final? En este caso, no están en el orden exacto en el que aparecen los 10 mandamientos, pero es toda la segunda tabla. Ya sabéis que los 10 mandamientos se pueden considerar en 2 partes, de hecho así es. La primera parte, la relación con Dios, la relación personal con Dios. Y la segunda parte, la relación personal con los demás delante de Dios. Bueno, pues esta es la segunda parte, la conocida como la segunda tabla de la ley, ya que había 2 tablas en las que estaban aquellos 10 mandamientos. Y el primer mandamiento es la fidelidad en el matrimonio y el último mandamiento es el respeto a los padres. 2 cosas que están muy chungas en nuestros días. Eso es la primera parte de la respuesta, de la primera respuesta. Dicho de otra manera, reconocer el señorío de Dios. Pero hay algo que nos hemos dejado atrás en el versículo 18 que merece la pena también pararse un poquito en ello. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Dicho de otra manera, tu manera de preguntar, de decirme maestro bueno, ¿quiere decir que me reconoces como Dios hecho hombre? ¿Sabéis que la gran confesión de Jesús es reconocer a Jesús como hombre y como Dios? Y de hecho, la primera vez que esto aparece de una forma muy clara es cuando él pregunta a los suyos, bueno, la gente que dice de mí, ¿y vosotros qué decís? Y sale disparado Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el apóstol Juan, en su primera carta, recalca que el que no reconoce que Jesús es Dios y hombre, no es de Dios. Así que es un asunto vital. En cierta manera le dice, ¿me reconoces como Dios o me comparas con Él? ¿Te parece que soy tan bueno que me puedo comparar con Él? ¿O realmente tú estás pensando que como soy bueno, es que soy Dios? Es que era el Mesías esperado. Porque esto estaba, todos los entendidos, conocedores del Antiguo Testamento, como este hombre, sabían que el Mesías sería un hombre, pero a la vez sería Dios. Es decir, Dios vendría a morar a esta tierra para salvar a su pueblo. Ellos tenían la idea de otra manera, pero en todo caso, eso básico sí que lo entendían todos. Jesús en Mateo 19, 17 le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y ahora, esta es la primera parte de la respuesta, como vamos a ver. Versículo 20. Él entonces, respondiendo, le dijo a Jesús, Maestro. Y aquí no hay prepotencia, no hay, venga, Señor, ¿qué dices? Yo guardo los mandamientos perfectamente, como diciendo, hombre, a ver, que no estás hablando con un niño.
No, yo creo que no hay nada, ni de orgullo, ni de presunción, ni de nada. Hay sencillamente decir, hombre, hasta ahí llego yo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, es decir, desde cuando era mucho más joven. O sea, me lo he tomado en serio. Lo cual quiere decir una cosa muy sencilla, que se daba cuenta en su interior, en su conciencia, se daba cuenta que eso no era suficiente. O, dicho de otra manera, que portarse bien nos salva. Eso no quiere decir que da igual, quiere decir que no es suficiente. Y esto es algo con lo que cuando a lo largo de la vida se encuentra uno es muy incómodo. Si no es suficiente portarse bien, si para salvarme no es suficiente con obedecer la palabra de Dios, entonces ¿qué? Pues esto es la duda de este hombre. Al decirle Jesús esto, él dice, ¿qué más me falta? En Mateo 19:20 recoge esto. ¿Qué más me falta? Como diciendo, yo soy sin tacha. Pero lo hice con humildad, dice, yo he cumplido todo esto. He vivido delante de Dios obedeciendo su palabra. Pero acude a Jesús consciente de que eso no era suficiente. Entonces había más. Porque si no, no tendría sentido que estuviera en línea, que llegara atropelladamente, corriendo y se pone de rodillas delante de Jesús. Versículo 21. Este versículo es para pararse en él también. Jesús, mirándole, le amó. Según dicen los expertos, hay dos maneras de mirar a las personas que no se portan bien. Una manera es, desde luego, pobre sociedad. Y la otra manera es, en esta persona hay posibilidades. Vamos a ver si las ponemos en marcha. Pues creo que hay algo así aquí. Este hombre tiene posibilidades. Era sincero, estaba bien preparado, era joven y dice Jesús mirándole, le amó. No es que se enamoró de él, Es sencillamente que él le vio como alguien con muchas posibilidades para su reino. Y entonces viene la otra parte de su respuesta. Aquí no recoge eso que dice Mateo, ¿qué más me falta? Pero es evidente porque dijo que cumplía todo y dice que haré, así que algo notaba él que faltaba. Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Situemos de nuevo, el dirigente, el rico, allí arrodillado, y Jesús hablando con él, con afecto, de una manera entrañable, le dice, todavía te falta algo, te falta una cosa. Como si le dijera, sí, has dado un paso importante, tienes una vida correcta delante de Dios, pero aún te falta algo. O podemos entender perfectamente, eso no te salva, eso te pone en ruta. De hecho, lo que la Escritura nos enseña es que la ley, el cumplir la ley nos salva. El querer hacer todo bien, lo único que nos descubre es que no somos capaces. Y es que fallamos, solamente eso. No que andamos desbaratados, sino que, aunque queramos, fallamos. Así que la ley lo que nos descubre son nuestros fallos. Porque la ley presenta la perfecta voluntad y santidad de Dios. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Dicho de otra manera, deshazte de todo lo que te da esa buena vida que tienes, déjalo todo y ven conmigo con todas las consecuencias. Sígueme con todas las consecuencias.
Eso es lo que le está diciendo. No hace falta darle retorcimientos a las palabras porque está clarísimo. Vende todo lo que tienes y cuando tengas reunido el capital, repártelo con los pobres. Y después, vente conmigo. Recordad que aquellos que estaban allí, sus más cercanos, los discípulos, especialmente los pescadores del mar de Galilea, Mateo, que tenía un negociete muy bueno como recaudador de tributos, dejaron todo y siguieron a aquel maestro emergente que decía cosas sorprendentes, que atraía con su manera de hablar, que despertaba a las multitudes con sus maravillas que hacía, y lo dejaron todo. Dijeron, pues allá voy, con todas las consecuencias. Si había algo contra el maestro, contra ellos iba a ir también. Eso es lo que Jesús le propone. Sígueme tomando tu cruz. O sea, dicho de otra manera, confía en mí y serás eternamente rico. Él era rico, como veremos después, porque de momento no se menciona en el texto. Deshazte de todo y vente conmigo con todas las consecuencias. Deja de confiar en lo que tienes y confía en mí. Era toda una invitación. A lo mejor desde nuestra perspectiva cristiana, a lo mejor decimos, ay, fíjate, si fuera yo, no lo dudaría. No te precipites. A veces hay cosas que tiran muy fuerte sin ser el dinero. Hay otras cosas también, pero el dinero, el poder, la influencia, el modus vivendi, tira mucho. Es decir, déjalo todo y vente conmigo, con todas las consecuencias. Esto aparece de nuevo después hacia el final. Debes comportarte como Dios quiere, y este hombre ya lo hacía, pero eso no es suficiente para salvarse. Solo yo puedo salvarte, venía a decirle Jesús, entrégate a mí. ¿Has oído alguna vez esa expresión? Entregarse al Señor. Son expresiones que circulan en nuestro medio y a lo mejor pues nos suenan. Entrégate a Cristo. ¿Qué es entregarse a Cristo? Dejar de confiar en lo que tú puedes hacer, porque tú no puedes salvarte, pero Cristo sí puede. Nuestro relato continúa, y ahora continúa con la reacción, la decisión del príncipe rico. Jesús le había hecho una oferta directísima. Y claro, visto desde nosotros, fíjate, el Señor de la Gloria está allí. Y él algo percibía, por eso se arrodilla, y por eso le trata con tanto respeto. Pero cuando escucha la propuesta de Jesús, deja de confiar en lo que eres y en lo que tienes y confía en mí. Vente conmigo. Y si a mí me apedrean, te apedrearán. Y si a mí me aplauden, te aplaudirán. Vente conmigo. ¿Tú te has planteado seguir a Jesús así? ¿Ponerte completamente en sus manos? ¿Te lo has planteado? La propuesta no ha cambiado a lo largo de los siglos. ¿Qué decidió este hombre? Versículo 22. Y termina la primera sección, es decir, la entrevista termina aquí. Pero él, el príncipe rico, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Rechazó la invitación, la más maravillosa invitación que le habían hecho en su vida. Prefería ser muy rico temporalmente que rico eternamente. Eso fue su decisión. ¿Cómo es posible? Este era un hombre inteligente.
Era un hombre que ya tenía una edad para entender mucho más y además era un hombre conocedor del Antiguo Testamento. ¿Cómo podía este hombre estar tan ciego con lo que era y lo que tenía? ¿No te has planteado alguna vez que eso de entregarte completamente en las manos de Dios, pues como que, a ver, como queriendo ponerle condiciones? No hay condiciones. O sí, o sí. Y seguimos leyendo y entramos ahora en la enseñanza, en la explicación de Jesús de este asunto. Porque la salvación no se puede ganar. No es que no haya que pagar, pero eso que hay que pagar no lo podemos pagar nosotros, ya sabéis. Es imposible, sencillamente porque la cantidad es monstruosa. El precio es inabordable por cualquier ser humano, es imposible. La salvación no se gana ni se merece. La salvación se recibe por la fe. ¿Qué es lo que le propone Jesús? Deja las monedas y las tierras y lo que tengas y vente conmigo, que es la mayor riqueza que te puedes imaginar. Y él escogió su riqueza y no la riqueza eterna. Confiar en las buenas obras es muy típico. Confiar en sacrificios. Estoy seguro que este hombre, si Jesús le hubiese pedido alguna clase de sacrificio o desprenderse de una cantidad importante de dinero para completar su cuota de salvación, seguro que lo haría. Pero romper con todo y seguir a Jesús, no. Pero es que la salvación no se puede pagar con medios humanos. Es tan grande su costo que fue necesario nada menos que Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, muriese, pagase él para que pudiésemos tener salvación. Así que la única opción de salvación es confiar en Cristo, el que ha pagado ya el precio. Versículo 23, empieza la segunda sección del pasaje, porque ahora Jesús está con los suyos, como tantas otras veces, para explicar parábolas, por ejemplo. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Veréis en el pasaje cuánto se esfuerza Jesús para que lo entendiesen y lo entendamos. Parece que los discípulos se sorprenden mucho por lo que dice en el versículo 24. Y seguramente pensaban, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? ¿Qué tendrá que ver que sea rico para que sea salvo? ¿Qué tendrá que ver? Versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, fijaros cómo lo explica aquí: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios, pasar a pertenecer al reino de Dios, ser salvo, a los que confían en las riquezas. Ahora que estamos iniciando una nueva etapa política, una de las cosas que escucharemos más de una vez, no, es que ese cargo es incompatible con, o ese trabajo, ese salario, lo que sea, la incompatibilidad. Escucharemos mucho. El pasaje también se puede titular, todo lo que hemos leído, también se puede titular confianzas incompatibles. No se puede confiar en Dios y confiar en mí mismo. No se puede confiar en Dios y confiar en mis posibilidades, en mis capacidades, en lo que puedo hacer. Solo hay una confianza que funciona para responder la gran pregunta de la vida eterna. Confiar absolutamente en Dios. Por eso Jesús dice, confían en las riquezas. Qué difícil va a ser, pero aún insiste. Y usa una ilustración que muchas veces se ha comentado y a lo mejor ha habido más tiempo dedicado a esto que a lo importante del pasaje. Versículo 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
El camello era un animal muy usado en aquel tiempo. Allí, es decir, era muy conocido en su entorno. Se discute si el ojo de la aguja, si era una pequeña puerta que había en las ciudades para los que venían tarde en vez de los grandes portones, se discute, y que sería muy difícil que un camello entrara por allí, pero podía, como entrar con calzador, que diríamos ahora. Pero otros dicen, no, que va, sencillamente una aguja, aunque sea una aguja grande, para enhebrarla tiene un agujero muy pequeñito, pues por ahí ni camello, ni camella, ni camellito, nada. Pero lo que Jesús quiere ilustrar es lo que ha dicho en el versículo anterior, en el 24. Los que confían en lo que son o en lo que tienen, no pueden, porque no quieren abandonar la confianza en lo que son o en lo que tienen o en sus planes o en sus vidas para entregarse completamente y sin condiciones en las manos de Dios. Y ahora aparece por segunda vez la gran pregunta. Los discípulos, versículo 26, se asombraban aún más. Es que seguían sin entenderlo, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque el rico tenía más posibilidades. Hay un dicho bien conocido, dice, poderoso caballero es don dinero. O sea, el que tiene más poder, más posibilidades, más capacidades. Claro que puede más, pero ¿puede más qué? ¿Se puede comprar a Dios? Va a ser que no. Porque el dueño del inmenso universo, como mínimo, porque no sabemos nada más que eso que percibimos, ¿con qué lo vas a comprar? Estos días se comentaba que se ha descubierto, creo que es en esa zona de asteroides que tenemos relativamente cerca de nosotros, se ha descubierto uno que es oro puro. Y alguien comentaba, madre mía, si esto viniera aquí seríamos riquísimos. Bueno, no seríamos riquísimos porque la riqueza de algo depende de que haya poco. Si hay mucho ya no hay riqueza. Pero bueno, en todo caso, pensando, pues ese es nada más que una piedrecita chiquitita del inmenso universo. Luego, el ser rico no sirve para nada. El tener no sirve para nada. El ser la persona más perfecta no sirve para nada, para la salvación. Así que ellos seguían sin acabar de entenderlo. Y la respuesta detallada viene después. Jesús dice, versículo 27, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Cuando Jonás está en aquella cárcel temporal, que era el vientre de ese gran pez, que allí no dice que era una ballena, a lo mejor era otro mayor o quién sabe. Pero en todo caso, la Escritura relata, y Jesús confirma el relato, que estaba en el vientre de un gran pez, y una de las cosas que dice allí es, la salvación es de Dios. O sea, solo Dios puede salvar. Yo no puedo presentarme delante de Dios, mira, aquí está mi currículo, aquí está lo que yo presento, ¿me tienes que dejar pasar? Pues no sirve. Si no te lo has planteado, ya te lo puedes plantear. Delante de Dios no vale nada de lo que nosotros tenemos para ganar su visto bueno, entrar a formar parte de su reino eterno. No vale nada. La salvación es de Dios. Solo Dios puede salvar, pero puede y quiere. Y a este hombre se lo pone en la mano. Así que, si la experiencia de salvación no la has vivido, es una experiencia vital. Es el comienzo de la verdadera vida. Entrégate al Señor Jesucristo. Es la única opción, no hay otra. Ahora, de parte de los que acompañaban a Jesús, pues otra vez de nuevo, Pedro es el portavoz, están pensando, bueno, a ver, nosotros no somos ricos, aunque antes tenían
empresas, por decirlo así. Eran autónomos, pero parece que les iba bastante bien. Entonces, versículo 28, Pedro comenzó a decirle, bueno, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, a ver, lo voy empezando a ver. Nosotros sí que lo hemos dejado todo y sí que te hemos seguido. Y algunos días pues casi no tenemos para comer. Eso no lo dice aquí, pero seguro que sí. Y otros días pues comemos guay. A veces la gente nos recibe bien y otras veces nos echa. Así que nosotros sí que te hemos seguido. Recordad que a aquel hombre Jesús le dice, sígueme tomando tu cruz, o sea, sígueme con todas las consecuencias. Si por seguirme lo vas a pasar mal, pues eso es lo que hay. La respuesta de Jesús son los versículos 29 y 30, y hay mucho material aquí. Y dice, Jesús es Dios, así que lo que dice aquí es Dios hablando en nuestro lenguaje y a nuestra altura. Jesús respondió y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, no hay nadie, ninguna persona que haya dejado, y menciona los lazos, casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, con las dificultades que entraña seguirme a mí. Y en el siglo venidero, la vida eterna. El sábado pasado, seguramente que algunos estuvisteis, y si no, pues estabais al tanto, en el local del Cine Salesiano se celebró un aniversario y particularmente un reconocimiento a Roberto Goitía por sus 50 años como misionero en España. Y entre las cosas que allí se comentaron, cuando los hicieron subir a la tribuna, y su esposa, que fue un poco más locuaz que él estaba muy emocionado y casi no daba hablado, pues su esposa dijo, cuando salimos de Puerto Rico, su esposa era profesora en un centro importante y él trabajaba en una multinacional americana. Y cuando ellos sintieron el llamamiento del Señor para salir como misioneros a España, salieron sin nada. Tenían 4 hijos, era un matrimonio joven con 4 hijos. Salieron sin nada, y comentaba ella, salimos, no conocíamos nada, no conocíamos a nadie. No sabíamos cómo era la tierra donde iba. Llevábamos 4 hijos pequeños. De hecho, ella comentaba que su madre le dijo, chica, deja a los hijos y vais vosotros y yo os voy mandando los hijos cuando los podáis atender. No, nosotros no vamos con nuestros hijos. Venían confiando en el Señor por completo. Y tuvieron muchas dificultades aquí, muchas dificultades. Pero la obra que el Señor hizo por medio de ellos fue una obra importante. Hay iglesias en varios puntos de Galicia e incluso fuera de Galicia que se iniciaron con su labor como misioneros. Dejaron todo, dejaron su familia, sus trabajos, sus futuros económicos y sociales, lo dejaron todo y se vinieron a España. Seguir a Jesús no es, bueno, mira, Señor, te sigo el domingo. Seguir a Jesús es la vida. Pero mirad cómo termina el versículo 30. La vida eterna. Aquel hombre no quiso renunciar a la riqueza temporal, a la riqueza material, y renunció a la riqueza eterna. Jesús a los que le seguían dice, pues mira, los que lo han dejado todo con todas las consecuencias por causa de mí, van a tener eso multiplicado. Una de las cosas, ya que en ese homenaje del sábado pasado, una de las cosas allí había aproximadamente unas 500 personas.
personas que tienen un gran afecto a la familia y que, bueno, era una manera de expresarlo. Es decir, ellos a lo largo de muchos años tienen una compensación especial personalmente, es decir, en personas que les quieren, que son como familia. Su familia también ha crecido aquí. El Señor dice, tendrán más, es decir, estarán en un ámbito familiar. Sabéis que la Iglesia se parece mucho a una familia. El apóstol Pablo dice allí en Efesios capítulo 2 que los creyentes son familia de Dios, la Iglesia, familia de Dios. Así que estamos aquí como familia. A veces no lo entendemos muy bien y somos un poco rabudos, que diríamos por aquí. Familia. Tenemos el privilegio de tener como familia a personas que no tienen nada que ver carnalmente con nosotros, pero como familia de Dios somos como familia. Jesús dice, si me sigues, si me seguís, vais a tener otra familia, mayor, y además de eso, la vida eterna. ¿Valoras la vida eterna? No hay nada más grandioso, ni más importante, ni más prioritario de resolver. Y después, en el versículo 31, dice algo que así a primera vista nos parece un poco sorprendente. Dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues entre otras cosas quiere decir aquel pueblo que era llamado el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo escogido, en su mayoría rechazaron a Jesús. Aun viendo sus maravillas, escuchando sus palabras, qué bien, pero lo rechazaron. Como este hombre que acudía tan conmovido, la rechazó. Y tenía el privilegio de estar allí al lado de Dios hecho hombre. Puede ocurrir, y ocurre, que personas que forman parte de nuestro entorno como iglesia, pero que no son de Cristo, no le están siguiendo a Él, pero están integrados entre nosotros. Esas personas son primeros, tienen el privilegio de estar al lado, de escuchar el mensaje, pero pueden ser postreros, o sea, quedar fuera, porque han escuchado, saben, pero no deciden entregar sus vidas. Ojalá no sea tu caso. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro, te damos gracias por la maravilla de tu palabra. Te damos gracias porque en la persona de tu Hijo has venido a vivir a esta tierra para poder pagar lo que nadie podíamos pagar. Para dejar la respuesta a esa terrible pregunta, ¿cómo puedo tener garantizada la vida eterna buena? Él ha venido a pagar para que cualquiera que cree en Él y se compromete con Él tenga vida eterna ya desde ahora. Señor, gracias por el precioso mensaje de tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.